Bueno, les damos un cordial saludo, bienvenida para todos nuestros oyentes, seguidores de nuestras redes sociales y por supuesto a las personas que nos escuchan a través de este medio. Busco en ti Radio Online porque recuerda que donde estás no es el final. Bueno, estamos a menos de 2 semanas de nuestro primer congreso en la Ciudad de México, Tu Identidad Cuenta. Es el primer congreso de Busco en ti, donde nos estaremos enfocando en la identidad. Tema importante, tema trascendental, tema que requerimos cada uno de los seres humanos y más si somos cristianos o creyentes. Debemos atraer hacia nosotros esa identidad, no alejarla. Tenemos que hacer de nosotros esa parte magnética y a la vez multiplicarlo a las personas que no lo conocen, que no saben que esa identidad existe, que no saben aún que fueron hechos a imagen y semejanza del Creador. Eso es lo que estaremos enfocándonos en estos 2 días, septiembre 30 y 1 en la Ciudad de México. Así es que no se les olvide, esa invitación está abierta para todos, pero recuerden que el cupo es limitado. Así que los esperamos en Ciudad de México, 30 de septiembre, 1 de octubre, Tu Identidad Cuenta. Ahora sí, Rafael, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, Jorge. Ya estoy listo para este segmento Caminando con Jesús. El tema de esta tarde lo he titulado Semejantes a Jesús. Y pues quiero hablar acerca del tema de la imitación o de copiar algo. El sociólogo francés Gabriel Tarde, en su teoría de la imitación, dice que las personas de manera consciente o inconscientemente copian a otras y pues lo hacen por el deseo de ser aceptados, por el deseo de ser como las personas que imitan. Y bueno, pues en la actualidad copiar podría parecer en primera instancia, copiar, imitar algo malo, pero no necesariamente. Copiar o imitar a alguien no siempre es algo malo. De hecho, es una manera de aprendizaje, el copiar o imitar. Los niños pues aprenden de sus padres cómo, imitando sus hábitos y forman así un conocimiento, una cultura al imitar a sus papás y posteriormente cuando el niño se va desarrollando, todo ese conocimiento adquirido a través de la imitación, pues ya lo traduce en una personalidad propia, pero en un principio su aprendizaje fue copiando. Así es que es una buena forma de aprender, siempre y cuando nos sirva para desarrollar un estilo propio. Y copiar a alguien puede ser algo bueno o puede ser algo malo, dependiendo de dos cosas que tenemos que considerar. Uno es la motivación de por qué queremos copiar o imitar a otra persona. ¿Cuál es esa motivación? Y el otro punto es qué es lo que estamos copiando, porque hay de actitudes a actitudes para imitar o copiar. Si hablamos de las motivaciones que nos llevan para imitar o copiar, pues puede ser la moda, por ejemplo, pues es el deseo de estar vestido como los demás. Por moda podemos copiar, por costumbre, por educación, lo podemos hacer consciente o inconscientemente. Y también, ¿por qué no decirlo? Por competir. En ese sentido, el copiar, pues, no deja como una enseñanza buena, porque la competencia, pues, siempre lleva a que uno de los dos quede eliminado, ¿verdad? Entonces, pero también es una motivación el copiar a alguien, la competencia. Y el otro punto que debemos de considerar al copiar o imitar es qué es lo que estoy imitando o copiando. Si estamos imitando buenos modales, buenos hábitos, una buena educación, pues eso nos va a ser muy útil en nuestra vida, nos puede beneficiar y pues nos inspira para hacer cosas similares y a las que estamos copiando y pues obtener buenos resultados, ¿verdad? Porque siempre una persona de éxito pues nos inspira y nos dan ganas de hacer lo que esa persona hizo para tener éxito. Pero si copiamos cosas malas, que también es el caso, pues eso nos va a perjudicar a nosotros, nos va a perjudicar en nuestra salud física, en nuestra salud emocional. Y entonces el punto es
que el imitar o copiar es una manera de aprendizaje, pero lo tenemos que enfocar para imitar o copiar cosas buenas. Y hay infinidad de cosas que podemos copiar. Por ejemplo, hay culturas orientales donde cuando llegan a casa, los habitantes de la casa pues se quitan el calzado y lo dejan afuera, y adentro de la casa usan sandalias o un calzado que es propio de la casa, y afuera dejan el calzado de la calle pues para no meter gérmenes, para no ensuciar. Si nosotros copiamos ese tipo de hábitos, pues nuestra calidad de vida mejora. Y igualmente cuando copiamos e imitamos a personas que admiramos, personas de buen testimonio, pues nos inspira para ser como ella, para sacar lo mejor de ella y para aplicarlo en nuestra propia vida. Y bueno, pues si vamos a imitar o copiar a otra persona, pues la Biblia está llena de personas, de hombres y mujeres que obedecieron a Dios y que nos inspiran para seguir su ejemplo, para imitarlos y copiarlos. Están desde profetas hasta reyes, líderes, Elías, Moisés, José, Daniel, David, los apóstoles de Jesús. ¿Cuántos ejemplos tenemos en la Biblia para imitar la vida de aquellos que obedecieron a Jesús? Sin embargo, Jesús es nuestro mayor ejemplo y por eso he titulado la plática de esta tarde Semejantes a Jesús. Es el mayor ejemplo que tenemos. Jesús es el único hombre que ha vivido en este mundo como humano, pero sin pecado. Y bueno, Jesús es el Hijo de Dios. Entonces la Biblia, la propia Escritura, nos anima, nos exhorta a ser imitadores o semejantes a Jesús. Lo podemos leer en diferentes versículos, sobre todo del Nuevo Testamento. En la primera carta de Pedro 2:21, por ejemplo, nos dice: si acaso sufren injustamente, recuerden que Dios les ha ordenado sufrir con paciencia, y en eso Cristo les ha dado el ejemplo para que hagan lo mismo. Nos habla este pasaje de momentos difíciles para nuestra vida, pero nuestra referencia es Jesús, a quien debemos imitar en los momentos en los que Él sufrió. Y dice aquí, Cristo les ha dado ejemplo para que ustedes hagan lo mismo, pues Cristo ya sufrió por ustedes, dice este versículo. Entonces la Escritura nos empieza a revelar todas aquellas cosas en las que nosotros debemos de imitar o copiar a Jesús. Y Pablo lo refleja mucho en sus diferentes epístolas o cartas a los pueblos. Por ejemplo, en la primera carta a los Corintios, capítulo 11:1, dice Pablo a los Corintios: sigan mi ejemplo como yo sigo el ejemplo de Cristo. Entonces, pues Pablo en realidad estaba siendo un imitador de Cristo, y eso es lo que con eso exhortaba a los corintios para que pudieran imitar y aprender cosas buenas. También a los filipenses en el capítulo 2:5, Pablo les dice: tengan la misma manera de pensar que tuvo Jesucristo. ¿Qué quiere decir eso? Sean como Jesucristo, imiten a Jesucristo. Y cuando nosotros tenemos como referencia a Jesucristo, en realidad todo lo que hagamos como lo hizo Jesús, pues nos va a ser de bendición a nuestra vida. De hecho, a los primeros discípulos de Jesús, en el libro de Hechos, pues les llamaban cristianos. ¿Por qué? Pues porque se parecían y eran semejantes a Cristo. Por eso es que hasta la actualidad, pues llevamos ese nombre a aquellos que confesamos nuestra fe en Jesús. Jesús mismo nos invita a seguir su ejemplo, a hacer lo que Él hace. Mateo 11:29 dice: obedezcan mis mandamientos y aprendan de mí, que yo soy paciente y humilde de verdad, y conmigo podrán descansar. Jesús se pone como referencia, dice: imítenme, aprendan de mí, porque tengo estas cualidades, paciente y humilde, y hay descanso en mí. Primera carta de Juan, capítulo 2 y versículo 6, nos dice Juan: el que dice que es amigo de Dios debe vivir como vivió Jesús.
¿Y cómo vamos a vivir como vivió Jesús? Pues en realidad podemos leer en la Escritura qué es lo que hacía Jesús que nosotros debemos imitar para ponerlo en práctica en nuestro día a día. Y todos estos textos que he leído en la Escritura de ser como Jesús no son una invitación para que nosotros decidamos si lo hacemos o no, porque en realidad están escritos en modo imperativo. Son como un mandamiento que nos da la Escritura para ser como Jesús. Y pues todos aquellos que estamos en Cristo, pues deberíamos de ponerlo en práctica en nuestro diario vivir. Así es que, ¿cómo imitar a Jesús? ¿Cómo ser semejantes a Jesús? Juan dio testimonio que si escribiera todas las cosas que hizo Jesús, no le alcanzaría la vida para escribir cuántos libros, ¿verdad? Pero mi propósito de la charla de esta tarde es al menos considerar algunas cosas de las muchas que podemos hacer para imitar y ser semejantes a Jesús. O sea, ¿qué debemos imitar de Jesús? Pues lo podemos leer en la Escritura. Jesús es nuestro ejemplo y pues lo podemos imitar de una manera práctica. Y, por ejemplo, Jesús tuvo una vida de obediencia. Y en teoría, cuando hablamos de obediencia, pues podemos asentir con nuestra cabeza o con nuestro sí, de que entendemos qué es la obediencia. Sin embargo, en la práctica, el ser obediente no siempre se nos da, sobre todo en aquellas cosas en las que van en contra de nuestros propios intereses. Y Jesús nos muestra que Él fue obediente, dice la Escritura, hasta la muerte y muerte de cruz. Si nosotros leemos la vida de Jesús en la Biblia, no vamos a encontrar ningún pasaje donde Jesús no obedezca al Padre. Al contrario, siempre vamos a ver que Jesús le obedecía en todo, hasta en los momentos más difíciles. Para Jesús, obedecía al Padre aún en contra de lo que él tenía el deseo de hacer. Primero ponía la voluntad del Padre. Aquí tengo algunos versículos donde podemos ver la obediencia de Jesús que nos sirve de ejemplo para imitarla. El Evangelio de Juan, capítulo 5, 19, dice Jesús a sus discípulos. Jesús les dijo, les aseguro que yo, el Hijo de Dios, no hago nada por mi propia cuenta. Solo hago lo que veo que hace Dios, mi Padre. Y este pequeño versículo tiene dos puntos importantes que debemos de considerar. Una, la obediencia de Jesús para hacer solo lo que veía el Padre que hacía. Y la otra es que Jesús mismo está imitando y haciendo lo que hace el Padre. Dice, solo hago lo que veo que hace Dios, mi Padre. Y entonces, en nuestra relación de hijos y padre, de creyentes con Jesús, pues es muy importante tener este sentido de obediencia, aún en tiempos difíciles, como Jesús pone el ejemplo. Y como lo dice Filipenses 2:8, que como hombre Jesús se humilló a sí mismo y dice que obedeció a Dios hasta la muerte, y muerte de cruz, o sea, murió clavado en la cruz. Hasta ese grado llegó la obediencia de Jesús. Y si nosotros vamos a ser semejantes a Jesús o imitadores, pues deberíamos de aprender de la obediencia. Tal vez no sea fácil obedecer a alguien que le tenemos respeto, que es una autoridad en nuestra vida, pero tal vez no es tan fácil obedecer a otras personas que consideramos que tienen menos influencia o un nivel menor del que nosotros creemos que tenemos. O simplemente es algo que no nos conviene y no lo queremos hacer. Pero pues Jesús nos muestra que la obediencia debe ser en todo momento. Y bueno, Jesús tuvo un momento de crisis en el huerto de Edén, cuando sabía lo que venía, lo que estaba por venir, lo iban a arrestar, lo iban a crucificar. Y Mateo 26:39 nos narra que Jesús se alejó un poco de sus discípulos para orar, se arrodilló hasta tocar el suelo con la frente y oró a Dios y le dijo, Padre, ¿cómo deseo que me libres de este sufrimiento? Pero no será lo que yo quiera, sino lo que quieras tú.
Y en este momento difícil de Jesús, podemos ver que su obediencia llega hasta mucho más allá de su propio sentido, sus propios intereses, porque sabía que el obedecer a Dios está por encima de todo y que al final pues es algo que va a traer mayor beneficio a nuestra vida. Y aún como cristianos muchas veces andamos en caminos equivocados por esa falta de obediencia a Dios, pero como Jesús nos enseña, hay que morir a nosotros mismos y poner primero a Dios en nuestras decisiones, en nuestra obediencia. Así es que la obediencia de Jesús es algo que podemos imitar para ser como Él. También el ejemplo que nos da Jesús acerca de su vida de oración, pues es algo que como creyentes debemos imitar e incorporar en nuestra vida. Si leemos la Escritura, pues vemos que Jesús se levantaba desde muy temprano para orar. Marcos 1:35 dice, en la madrugada, Jesús se levantó y fue a un lugar solitario para orar. El ejemplo de Jesús, ¿verdad? Empezando el día desde la madrugada, buscando a su Padre. ¿Qué día tan hermoso va a tener Jesús si empieza por lo primero, ¿verdad? Que es buscar a Dios. Y creo que es un buen ejemplo para nosotros. Sé que la dinámica de cada uno en la ciudad donde vive o en el trabajo que está es diferente, pero siempre hay espacio para buscar a Dios en oración. Y bueno, aquí dice que Jesús lo hacía de madrugada, probablemente nosotros podemos hacerlo en otro tiempo del día, pero el punto es orar y buscar a Dios. Cuando Jesús iba a tomar decisiones difíciles, por ejemplo, la Biblia nos narra cuando Él eligió a los 12 discípulos. En Lucas 6:12 nos dice que Jesús subió a una montaña a orar y ahí pasó toda la noche hablando con Dios. ¿Y cuánta falta nos hace el buscar a Dios en oración cuando tenemos que tomar decisiones difíciles, ¿verdad? A veces nos precipitamos porque ya nos surge hacer un negocio, cerrar un trato, comprar algo que nos interesa, etcétera, etcétera. Y tomamos decisiones que no pensamos tan bien o no las ponemos delante de Dios y después enfrentamos las consecuencias o la realidad, ¿verdad? Así es que Jesús nos muestra que Él, cuando eligió a sus discípulos, pues estuvo en oración con Dios todo el tiempo y pues Dios les mostró, sin lugar a dudas, cuáles eran las personas que lo debían de acompañar en su ministerio. Regresando al momento en que Jesús estaba antes de ser arrestado, estaba en agonía, dice la Escritura, oraba muy intensamente y dice la Escritura que el sudor de Jesús eran como gotas de sangre. Entonces este pasaje de Lucas 22:44 pues nos muestra cómo hasta en los momentos más difíciles, porque está demostrado científicamente que una aflicción muy profunda puede ocasionar que una persona sude gotas de sangre, que fue lo que nos narra la Biblia que le sucedió a Jesús. Dice, estando en agonía, oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Lucas 22:44. Jesús orando de mañana, orando para tomar decisiones difíciles, Jesús orando en momentos difíciles y Jesús orando por sus enemigos. ¿Verdad? Cuando estaba en la cruz, Jesús perdonando a sus enemigos, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hasta en ese momento, Jesús tuvo en consideración a su Padre en oración. Y bueno, pues estoy seguro que no a muchos de nosotros nos es sencillo orar hasta por nuestros enemigos, ¿verdad? Pero la plática de hoy, pues se refiere a ser semejantes a Jesús, porque ejemplo en Él tenemos, y estoy hablando de las cosas que Jesús nos enseña en su vida terrenal, que nosotros debemos de imitar. Entonces, ahora estoy hablando de la oración, antes hablé de la obediencia, y también voy a hablar acerca de
espíritu de Jesús, su conocimiento de las Escrituras. Jesús demostró desde pequeño, desde joven adolescente, que dominaba las Escrituras. Si leemos los evangelios, vemos que sus papás lo llevaron a Jerusalén y de repente perdieron a Jesús en la ciudad cuando ya regresaban a su pueblo. Y cuando regresaron a buscarlo, Jesús estaba disertando de las Escrituras con los maestros de la ley. Y pues Jesús era un joven de 12 años, un niño, adolescente, y desde ese momento, pues nos muestra el conocimiento de las Escrituras que Jesús tenía. Entonces, el imitar a Jesús en conocer la Biblia, que ahora tan accesible tenemos, pues es algo que nos hace semejantes a Él. Sabemos por eso que Jesús fue un estudioso de las Escrituras, porque cada que predicaba o cada que enfrentaba a los fariseos, pues citaba las Escrituras. Es más, en las tentaciones en el desierto, cuando Satanás tentó a Jesús, Jesús le contestó con puras Escrituras. Él dominaba desde pequeño el conocimiento de las Escrituras. Cuando se presentó en la sinagoga para leer el libro de Isaías y dijo, el día de hoy se ha cumplido esta escritura, pues lo vemos ahí congregándose, leyendo la escritura. Y pues en cada encuentro con los fariseos, con los judíos, el conocimiento de la escritura que tenía Jesús era evidente. Era evidente que él dominaba la palabra de Dios revelada en ese entonces. Y por ejemplo, Lucas 2:40 nos dice que, refiriéndose a Jesús, nos dice que el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Jesús se llenaba de sabiduría con la palabra de Dios, cumpliendo pues así el mandato que Dios le dio para compartir las buenas nuevas al pueblo de Israel. Y bueno, el propósito de Dios siempre ha sido que nosotros tengamos conocimiento de las Escrituras como Jesús nos pone el ejemplo. Desde el Antiguo Testamento, en Deuteronomio 4, los versículos 5 y 6, nos habla de Deuteronomio, dice Moisés hablando al pueblo de Israel, nuestro Dios, dice Moisés a los israelitas, me ha ordenado enseñarles todos sus mandamientos para que ustedes los obedezcan en el territorio que van a ocupar. Y así cuando los demás pueblos oigan hablar de ellos, dirán de ustedes, son un gran pueblo, sabio y entendido, pues tienen buenas enseñanzas y saben obedecerlas. Y pues eso es lo que refleja una persona que conoce la Escritura. Y en Jesús tenemos el ejemplo que el conocimiento de la Escritura que Jesús tenía le permitió reprender a los fariseos y les dijo, ustedes enseñan enseñanzas de hombres como si fueran mandamientos de Dios. El conocimiento de las Escrituras de Jesús le permitió discernir las leyes que los líderes religiosos de su tiempo habían impuesto como mandamientos. Y Jesús les dice, es que ustedes enseñan mandamientos de hombre que en lugar de los mandamientos de Dios. Y eso es una responsabilidad hoy de todo creyente en Jesús, el conocer la Escritura para que nosotros podamos discernir lo bueno, lo malo, pero sobre todo para que podamos ser como Jesús. Y bueno, estamos por terminar el segmento de hoy, pero no quiero dejar de mencionar que también podemos imitar a Jesús en su espíritu evangelístico. Él vino a salvar a los que se habían perdido y nos deja también esa gran comisión a nosotros, a sus discípulos y a los que ahora somos sus discípulos, para llevar las buenas noticias a todos. Jesús nos pone el ejemplo a todos los cristianos de tener ese espíritu evangelístico y pues muchos le llaman la gran comisión, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Así es que es parte de nuestra vida de fe para que nosotros podamos ser como Jesús y el nombre de cristianos efectivamente lo podamos reflejar. Si la gente nos dice cristianos, que sea porque nos está viendo que somos como Cristo, como
pasó, como lo narra el libro de Hechos, ¿verdad? De Antioquía. A los primeros cristianos así le llamaron porque pues veían que eran semejantes a Jesús en todo lo que era su vida, su testimonio personal. Y cierro la plática de esta tarde dejando ahí en tu mente, en tu corazón, el imitar a Jesús en su santidad. Hebreos 4:15 dice que el diablo le puso a Jesús las mismas trampas que nos pone a nosotros para hacernos pecar. Solo que Jesús no pecó. Por eso Jesús puede entender que nos resulte difícil obedecer a Dios, pero ahora lo tenemos a Él, quien ha ganado una victoria para nosotros. Como cristianos luchamos constantemente para practicar la santidad que Dios quiere de nosotros y confiamos en Jesús. Así es que, en conclusión, puedo decirles que hay muchísimas cosas más en las que podemos imitar a Jesús, pero con las que he referenciado en esta tarde, pues es una buena manera de empezar a vivir realmente una vida que refleje a Cristo, en la que podamos reflejar a Cristo a las personas. Pues les agradezco su atención. Gracias por estar aquí todos los martes a las 5 de la tarde, hora de México, 6 de la tarde en Colombia, en este segmento Caminando con Jesús. Muchas gracias. Hasta la siguiente semana.